Bueno, me repito, les doy a todos buenas tardes, bienvenida a la academia, y el agradecimiento por estar hoy presentes. Quiero aclarar que estas llamadas primeras jornadas de letras de educación nacieron de una voluntad por parte de los miembros de la academia de tomar contacto de alguna manera con las instituciones docentes, tratar de superar la tradición de limitarnos a las reuniones quincenales en las que nos encontramos de manera regular, porque más allá de lo gratas que son esas sesiones, lamentablemente vamos cayendo poco a poco en una suerte de endogamia en cuanto a los intereses, de modo que, siendo muy grato, nos parece que la situación de la cultura en Argentina y la situación de la educación en Argentina amerita que hagamos un intento al menos de dar nuestra opinión, de volcar lo poco o mucho que nosotros atesoramos en esta academia para acercarnos a los estudiantes, a los docentes. Entendemos que los problemas son muchos, aún para estos encuentros. A lo mejor un día a las 4 o a las 3:30 o 4 no es el mejor momento. En la Argentina la mayor parte de los estudiantes y la mayor parte de los docentes precisamente trabajan y estudian, de modo que tienen que interrumpir tareas para asistir. Lo hicimos con un tiempo bastante reducido también. Los problemas de difusión son graves. Tenemos que apelar a muchos recursos, a los correos electrónicos de las instituciones que acepten difundir lo que nosotros pedimos, y no siempre es sencillo. En fin, todo eso constituye un obstáculo. Afortunadamente, contamos con la sede y contamos con la invalorable colaboración de los colegas que también, a pesar de tener sus ocupaciones, bueno, pues vienen aquí a tratar de colaborar en este proyecto. Lo llamamos Letras y Educación, repito, porque en este caso nuestro interés sería el de acercarnos a esa dimensión de la realidad argentina tan desdibujada últimamente, que sea de la educación. Todo el mundo, quien más quien menos, tiene hoy una mala opinión de la educación argentina, yo el primero, pero a la hora de intentar hacer algo, nosotros tenemos desde luego limitaciones que tienen que ver con lo institucional, con nuestras posibilidades, con nuestra inserción, de modo que tenemos la voz, y tenemos la voluntad, y tenemos el conocimiento, y tenemos los hombres, por ejemplo, quienes hoy me acompañan, que tienen una larga trayectoria en distintos rubros, en distintas dimensiones de la creación. Dividimos esas jornadas, sobre todo después de la primera, que es dedicada a la traducción, en esta que llamamos la de hoy, forma de la prosa, y las dos que van a tener lugar mañana, el idioma español en un caso y la poesía argentina y otras poéticas en el otro. Perseguíamos cubrir de alguna manera lo que tradicionalmente han sido los géneros literarios, o lo que fue considerado como género literario, categorización que hace muchísimos años está en crisis, pero que curiosamente se sigue empleando. Si a nadie le molesta decir que tal persona es un poeta, o es un ensayista, o es un novelista, aun cuando estas categorías resultan en muchos casos ya más que insuficientes. Ese será quizá, si surge en esta mesa, una de las razones que acá podamos exponer y eventualmente conversar con ustedes, intercambiar con ustedes. En el caso de la mesa que hoy integro, tenemos a tres figuras importantes de nuestra literatura. Abel Posse, no voy a entrar en detalle de la obra de cada uno de ellos porque nos llevaría un tiempo con el que no contamos, pero no puedo no señalar al menos que está en esta mesa por una larga trayectoria como novelista, como ensayista, no como diplomático, porque ha sido su negocio en realidad, pero ha tenido una destacadísima
cita como diplomático. Hoy conversaba con su general en Venecia, director del Centro Cultural Argentino del país, embajador en Perú, embajador en Dinamarca, embajador en la República Checa, embajador en España. Los números, que siempre dicen mucho y no dicen nada, nos hablan de 14 novelas, de 5 libros de ensayo, una extensa obra periodística, no voy a dar títulos. Premios, bueno, embajador de honor de la Sala, el premio Rómulo Gallegos, miembro de nuestra academia desde 2012. En el caso de Santiago Kovaldov, también se trata de una figura suficientemente conocida como para que yo deba extenderme en detalles de su biografía. No quisiera ser excesivamente injusto, pero rescato al menos su carácter de ensayista, de poeta y traductor de literatura en lengua portuguesa. Me enteré, cosas que no sabía, me disgusta, y también es autor de libros para niños, cosa que yo ignoraba. Es también miembro de número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y ha tenido la inteligencia de encontrar la forma de vivir sin estar en la universidad. Sí, egresó de ella, pero ha trabajado como profesor privado de filosofía y naturalmente un conocido conferencista. También un periodista de nota. Sus títulos son muchísimos y yo me limito a leer los que a mí me gustan por el título. Me gustan algunos títulos en particular. El silencio primordial, una biografía de la lluvia, las huellas del rencor, relatos para niños, uno que se llama La vida es siempre más o menos. Y también, por supuesto, largamente premiado, primer premio nacional de literatura, primer premio de la poesía de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, nuestra adquisición más reciente, que hoy nos ofende con una juventud con la que quisimos desmentir algunas cosas, las tantas cosas que se dicen en esta academia. Bueno, es el caso de Pablo de Santis, escritor, periodista, un guionista de historietas, ganador del premio Planeta, Casa de América, premio novela de la Academia Argentina de Letras en su momento, por fue director, jefe de la redacción de la revista Fierro, es autor de más de 10 libros para adolescentes, porque ganó en 2004 el premio Conex de Platino, y es miembro de nuestra academia, nuestra campaña ya desde hace muy poco tiempo, media vez. Las obras también, en el caso, llaman la atención por el título, ¿no? El Palacio de la Noche, tiene muchísimas novelas, pero El Palacio de la Noche, Transilvania Express, un libro que se llama Transilvania Express me gusta, Día de vampiros y de monstruos, la traducción, filosofía y letras, algunos conocidos, El Calígrafo de Voltaire, El Hipnotizador, que dio lugar a una serie hecha por HBO. En el caso concreto de Santis, se plantea ya, a partir de esta presentación que he hecho, uno de los fenómenos, diríamos, con respecto a lo que nos convoca, que es el de los géneros. Entonces decir, los géneros de la tripartición aristotélica han sufrido naturalmente muchísimas modificaciones, ataques. La vigencia misma de los géneros está permanentemente en tela de juicio. A los tradicionales, instintivos, aquellos de la épica, la lírica y el dramático, el drama, hubo que sumar luego el género didáctico para poder dar cabida a otras formas, y dentro de ese género didáctico algunos incluyen hoy el ensayo, por ejemplo, porque no estaba claramente disponible en ninguna de las otras casillas. Bueno, me pareció entonces que dentro de esta manera de plantear el tema y hablar de qué formas adquiere la prosa hoy, cómo está o puede estar representada por algunos de nuestros académicos, invitar a nuestros acompañantes de hoy era lo más indicado, más allá de la generosidad que tuvieron para darnos su tiempo. De modo que me gustaría entonces que los participantes hoy se refiriesen de alguna manera y de acuerdo a lo que ellos creyesen oportuno a su obra, a cómo llegaron, cómo
se hicieron escritores, y en última instancia saber qué género eligieron, por qué y cómo definen o consideran ese género o esos géneros a los que se dedicaron. Le pediría entonces a Repose que él rompiese el fuego diciéndonos algo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias, presidente, por sus palabras, queridos colegas aquí reunidos. En realidad existen los géneros, existían desde los orígenes de la palabra, la pulsión poética, la meditación o la invención novelística o narrativa, pero yo creo que están siempre unidos y ahora se reconocen más unidos que antes, porque la perplejidad o el misterio siguen al final de todos los trayectos de todos los creadores. Entonces, de alguna manera, nos hemos aproximado a ese misterio, a esa búsqueda que va desde la caída hacia adentro de nosotros como la caída hacia afuera del mundo. Esa idea incluso que en algún momento grande de la literatura se constituye incluso en fundacional de dioses y religiones, desde Lao Tse hasta Homero, y en realidad creo yo que es un tema interesante para el escritor que se inicia y para la libertad del lector, que puede compartir el itinerario de un poeta, el de un ensayista o el de un novelista. Son simplemente algunas pulsiones diferentes que llevan a preferir la palabra poética, a la narración o la reflexión preferentemente racionada o aparentemente racional, porque después el ensayista se escapa. Acá veo un libro de Montaigne, es el hombre que fundó de alguna manera el pensamiento ensayístico como una forma de libertad, una forma de creación, de mayor soltura que daban los sistemas filosóficos de su época, y sobre todo con ese peso tan grande de la escolástica, de la formación organizada. Después, más tarde, la filosofía también se estructura en sistemas muy serios. Pero creo que a lo largo de la historia de la literatura occidental, por lo menos, lo que se presenta son estas grandes vías. Y yo hoy quería sintetizar un poco la curiosidad de la presencia de los tres géneros, del ensayo, de la filosofía, de la novela, de la poesía, de la teología. En todos los géneros se van mezclando, y lo quise tomar a través de cuatro grandes escritores alemanes: Musil, Bloch, Mann y Hermann Hesse. El Musil, por ejemplo, que son escritores que hicieron esa novela total, germánica, que pretendía abarcar tanto el misterio del hombre, las contradicciones de la condición humana, la época, la narración del tiempo, la narración de situaciones sociales de nuestro presente, el viaje histórico hacia el pasado, para reconstruirlo o para buscar las razones del presente en el pasado. Y el poeta, por otro lado, que es esa exaltación del escritor que busca en el lenguaje esa zona más compleja para describir tanto lo humano como el misterio, que se llama el misterio para no hablar de lo divino, ¿no? Pero en todo caso, estas son las grandes movimientos. Y en estos cuatro escritores alemanes es muy curioso cómo en algún momento fueron sociólogos, ensayistas, poetas y narradores sobre todo. Estos cuatro que nombré han sido preferentemente calificados como novelistas. Si tomamos el primer caso de los que hablo, que es Musil, escribió un libro muy importante, que es El hombre sin cualidades, ese hombre de la época, de nuestra época. Es un libro escrito entre guerras y del siglo XX. Y Musil, de alguna manera, nos presenta el centro de su narración a través de personajes, como un novelista tradicional, pero al mismo tiempo en el trasfondo está el peso de la sociedad completamente asediándonos y las fugas emocionales que
tienen los personajes de Musilmo y el autor mismo, a través de esa fuga poética para rescatar en una síntesis final aquello que fue describiendo en el largo trabajo de un novelista que escribió una novela particularmente extensa e intensa. Igualmente, en otro caso, Hermann Broch, en un momento de su vida, se inicia como novelista con una trilogía extraordinaria que se llamaba Los Sonámbulos. Está un poco olvidado. Es el novelista tal vez más importante del siglo XX. Así lo calificó el mismo Thomas Mann y muchos otros críticos, pero Thomas Mann dijo que había sido capaz de escribir el poema en prosa más importante de la lengua alemana, que era la novela La muerte de Virgilio. En el caso de Broch, él tuvo una época de su vida, porque el escritor no es solamente un momento, sino una época en que las preocupaciones de lo social, lo histórico, las situaciones políticas que le toca vivir en su tiempo, lo van llevando, en este caso, a una narración típica de la literatura alemana, en que el pensamiento racional se va disolviendo en la realidad, en la narración de lo real, y se va aliviando de la abstracción y va recuperando en la vida, en la narración de la vida, una especie de coherencia que no tendría posibilidad otra que la de una forma de la prosa donde se reconstituye la totalidad de lo que puede vivir una persona en su época. En el caso de Broch es muy curioso, porque en esta trilogía de los sonámbulos, él describe esa Europa ya peligrosa, esa Europa que va a iniciar la larga decadencia preveísta o anunciada por Spengler, pero ya Nietzsche cuando hablaba del aluvión nihilista que sobrevenía, y que tal vez de alguna manera estemos viviendo nosotros en nuestra crisis actual, estemos viviendo un solo proceso que no hemos sabido leer debidamente, o en sus diferencias hemos tratado de distraernos en ciertos optimismos y no ver la permanencia de graves realidades. Y bueno, yo creo que en este caso Broch, un momento de su vida creadora, está concentrado en la realidad de su mundo, de ese mundo tremendamente difícil que va, digamos, de los años 20 a los años 30, pero que él fija sobre todo sobre los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial. La obra, en esta trilogía tan extraordinaria que, repito, debería ser reencontrada. La maravilla de Argentina, es una digresión de la cultura argentina, es que tanto las tres novelas estas dificilísimas de Hermann Broch fueron traducidas a la Argentina mucho antes que en muchos países de Europa. Fue la editorial Peuser. Y lo más curioso, que la novela más difícil, tal vez, de la lengua alemana, que es la novela La muerte de Virgilio de Hermann Broch, se editó primero en Argentina y al mismo tiempo que en Estados Unidos en una versión oficial que programó la Biblioteca del Congreso, porque Broch, que había huido, como judío, había huido del fascismo y se había refugiado finalmente primero en Londres y luego finalmente en Estados Unidos, terminó su novela y pues bien, en Argentina se puso la primera edición en otra parte que no fuera la Biblioteca del Congreso, fue la editorial Peuser que hizo la edición que todavía tiene vigencia, que es la que se reedita en España. Y en la novela esta, en La muerte de Virgilio, entonces ya hay una libertad del creador que se libera de la época que describió en la trilogía de los sonámbulos y se reencuentra en la angustia de la existencia, identificándose como Virgilio, que es el destino fundamental del poeta, entre el fundamento de la realidad, ese sueño de Virgilio de ser el fundador, esa visión enorme del poeta que va a explicar desde los campos hasta las ciudades y la historia, y al mismo tiempo que tiene
el problema que él presenta y se identifica con Virgilio en el día de su muerte en el puerto de Brindis. Creo que esto es interesantísimo para ver en qué medida la prosa, de alguna manera, va recuperando todos los elementos y va integrando episodios que nos pueden llevar al borde de la novela o al borde del ensayo. El ensayo es fundamentalmente la meditación racional, pero que se fuga también hacia lo poético y se fuga hacia la narración de la época. El otro que he nombrado es Thomas Mann, que escribe lo mismo, le pasa algo parecido a Broch. En un momento de su vida describe en los Buddenbrooks, es la novela, una saga larguísima sobre una familia, de esas familias fundacionales de la nueva época de la modernidad y del poder industrial de Alemania, que es sobre una familia situada en la ciudad de Lübeck, en la ciudad ansiática de Lübeck. Y entonces ahí se produce lo mismo que en el otro novelista que no se conocían mucho, que era Broch, apenas se trataron. Lo que había hecho Broch con la trilogía, lo hace él con esa primera novela que es Los Buddenbrooks. Y luego Thomas Mann tiene un muy visible desplazamiento hacia otras intensidades de la prosa. La más famosa de todas es la novela sobre la montaña mágica, donde es un poco el viaje al país de la muerte, es un viaje tónico hacia las deidades de la muerte, la situación de la muerte a través de un sanatorio donde el personaje, el narrador, va a visitar a alguien que está internado ahí y termina él descubriendo que en ese momento también le dicen que está gravemente tocado por la misma enfermedad, que es la tuberculosis. Quiere decir que la muerte, él que va como un visitante, que se va feliz, va a retornar al llano, como dice él en la novela, termina internado y viviendo la misma peripecia de todos ante ese destino de todos, que es la muerte. La novela cobra una gran intensidad y bueno, ahí se libera de aquella otra historia que fue la de los Buddenbrook, los fundadores, la sociedad alemana en la modernidad naciente, el poder económico. Y por último, mantiene también otra vuelta de tuerca de su vida interior, que lo lleva a un músico. En el Doctor Fausto, él encuentra la angustia de la existencia, la explicación del dolor enorme del pueblo alemán que sufrió lo que sufrió en la Segunda Guerra y políticamente el desorden político, del demonismo del pueblo alemán, lo trata de indagar incluso a través de un refinadísimo músico, en otro género. O sea, quiere decir de que Mann nos señala que toda la literatura, todas las obras de arte están finalmente unificadas en la angustia humana y en la peripecia del hombre, de los angustiados que creamos la historia creyendo que podemos fundamentar una historia más o menos feliz y digna de ser vivida. El otro que he nombrado es Hermann Hesse, donde la división es permanente. Por momentos es poeta, por momentos es un ensayista duro, que imagina casi un convento, que es el juego de las perlas de cristal, donde él imagina toda una sociedad monacal, una especie de jesuitismo, donde se da también el misterio de la sabiduría, se va dando como un juego inaccesible, donde hay siempre un magister ludi, alguien que finalmente va a llegar un poco más lejos que nosotros. Es como el poeta que llega en algún momento a un momento de conocimiento final, de valores supremos, del misterio del mundo, que nos dé el alivio de alguna explicación final a aquellos que finalmente nunca podremos explicar. Bueno, quisiera decir ahora que yo he fijado estos 4 escritores alemanes para demostrar en qué medida se produce esa búsqueda dividida y que se reencuentra continuamente en el espíritu humano de todos, y que la división de los géneros es bastante un episodio de facilitación del acceso, o mejor dicho, facilitación del camino de la imposibilidad del conocimiento.
Y diría, entre nosotros, voy a decir solamente 3 nombres para, yo creo que abarque mi tiempo, que son Borges, Mallea y Murena. 3 escritores que he conocido, no tanto a Mallea, no lo he conocido mucho, muy poco, pero sí a Borges y a Murena. Y estos escritores también tenían en sí mismos, llevaban los 3 la misma función. Borges, como lo sabemos, es un gran jugador, con algunos pocos elementos de conocimiento erudito que no tenía, en realidad, que juntaba, podía sugerirle a él el salto hacia una sugerencia interesante sobre la vida, sobre, en fin, escribió sobre todos los temas que conocemos, sobre todas las perplejidades de sus cuentos y toda la melancolía. Schubert es un poeta melancólico, un lírico del sentimiento de la vida. El otro es Mallea, que escribió también como novelista puro, intentó ser un narrador importante, un narrador de la social, de alguna manera, y de la sociedad argentina, y que también escribió ensayos sobre la argentinidad, que son muy importantes, como la ciudad, como Carril Mori, Historia de una pasión argentina. No ensayó mucho el poema Mallea, pero de todas maneras había en él un respeto enorme por la poesía, pero no la alcanzó a ejecutar. Y Murena, otra persona que forma parte de ese mundo de escritores que a veces no alcanzaron una obra muy conocida, muy brillante, pero que han sido el exponente del valor de lo cultural en la realidad de nuestra vida y la realidad de un pueblo. Murena es un hombre que escribió novelas, que escribió poemas y que sobre todo se escribió sus ensayos tan interesantes. Por ahora, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, gracias a ustedes por acompañarnos. Yo voy a proponerles una reflexión, una breve parábola sobre el ensayo. En una introducción posible, les diría que el ensayo, tal como nosotros lo solemos ver, aparece asociado de manera equívoca a 2 caracterizaciones. Se suele decir, por ejemplo, escritor y ensayista. Uno es un escritor, pero además uno es un ensayista. ¿Qué es ser un ensayista si uno no es un escritor? O, por ejemplo, escritor y poeta. Esta caracterización equívoca tiene una finalidad, enseguida voy a volver sobre ella, y la otra, que también creo yo es muy frecuente, es la homologación del ensayo a la monografía. Se suele confundir la monografía con el ensayo. Por lo menos es bastante frecuente que esto suceda en la nomenclatura periodística o en la caracterización más usual a nivel de la docencia universitaria. Y lo cierto es que como práctica el ensayo surge precisamente para romper con la monografía, que, como señalaba recién Abel Pose, es un género que predomina en la literatura escolástica y en la reflexión teológica hasta bien entrado el siglo XVI y aún más, pero quien termina con ella es un hombre que además rompe con la vida protocolar y con la vida unida a la práctica del quehacer institucional, que es justamente Montaigne. Montaigne empieza a escribir esto que él llama ensayos, y los llama ensayos para caracterizar un género al que él define con más precisión, creo yo, cuando dice: escribo ensayos porque no hago pie. Escribo ensayos porque no hago pie. Es decir, es un género de vacilantes, es un género de tartamudos, es un género
de quienes no terminan de poder situarse de manera inequívoca en una enunciación que tenga como finalidad la demostración o la prueba lógicamente consistente que ponga fin a la duda. Esta es la finalidad del tratado o de la monografía escolástica, ser probatoria. El ensayo no es probatorio de nada, nace precisamente para librarse de la necesidad de probar. ¿Qué quiere expresar entonces el ensayo? El efecto temperamental que corre una idea, una convicción, una duda, una pregunta, una certeza. El efecto temperamental es un género que traduce la forma en que una idea o una convicción es vivida por un individuo. Lo que pasa al primer plano de la enunciación es precisamente este destino fuertemente subjetivo o personal que va a caracterizar al ensayo durante largo tiempo. Porque después la homologación entre ensayo y monografía y la vida académica en su conjunto van a terminar por apartar al ensayo de este cauce personal y a reivindicar la objetividad que presuntamente tendría la monografía, que sería probatoria o demostrativa. Podríamos seguir trabajando o exponiendo un rato más sobre el destino de la ensayística en términos de caracterización, pero lo cierto es que como enunciación personal, el ensayo se sostuvo unido de manera muy profunda a la literatura más que a la investigación propiamente dicha. Digamos que la investigación reclama de quien redacta una distancia emocional con aquello que le da que hablar. El ensayo no es así. El ensayo precisamente trabaja con lo contrario, que es el efecto fuertemente personal que tiene sobre él aquello que se dice. El presidente se refería hace un momento a la manera en que uno se aproxima a la literatura, optando o no por un género determinado. Yo creo efectivamente que los géneros no son elecciones, son disposiciones personales que van ganando más o menos protagonismo en uno sin que necesariamente constituyan una elección consciente. Yo no diría nunca que me incliné por la poesía o el ensayo en el escenario de una posibilidad de elección. No la tuve. Nunca sentí la íntima necesidad de escribir una novela, si bien he leído y leo novelas como enorme placer, pero la necesidad de escribirla no la sentí. Me fue tal vez dado la posibilidad de sentir en algún momento el deseo de escribir cuentos, y escribí algunos cuentos, y de hecho en el campo de lo que es también erróneamente se llama literatura infantil. Si una literatura es infantil es porque no es madura. Pero para concentrarme en lo que me fue, digamos así, asignado y que con gusto acepté, que es hablar del ensayo, yo he traído algunos ejemplos de ensayística, de esta tonalidad personal a la que me refiero y en la cual no solo la literatura europea ha sido y es rica, sino la nuestra también. En primer lugar, les voy a leer un fragmento de Montaigne, el maestro, el hombre que no hace bien. Yo encuentro mis opiniones infinitamente atrevidas y constantes en condenar mi insuficiencia. En verdad, es tema este en el cual ejerzo mi juicio como en ningún otro. El mundo siempre mira de cara, yo repliego mi mirada hacia adentro y allí la planto y la distraigo. Todos miran ante sí, yo miro dentro de mí, no tengo otro negocio que yo mismo. Me considero sin cesar, me controlo y persigo. Los otros siempre se van fuera de sí mismos, si piensan bien en ello. Siempre caminan hacia adelante, nadie intenta descender en sí mismo, yo me repliego en mí mismo.
Esta facultad de escoger la verdad en mí, cualquiera que ella sea, y este libre humor por el cual dejo de otorgar fácilmente mi fe a mí mismo, los debo principalmente, pues las más firmes ideas que tengo, las generales, son aquellas que, por decirlo así, nacieron conmigo. Estas son naturales y completamente mías. Yo las he producido de manera cruda y sencilla, atrevida y vigorosamente, aunque de modo algo desordenado e imperfecto. Después las he fundado y fortalecido en la autoridad ajena, en los sanos discursos de los antiguos, con quienes me he encontrado acorde en el juzgar. Ellos me aseguraron la presa, otorgándome su goce y plena posesión. Aquí tienen ustedes un pequeño fragmento de la convicción ensayística de Montaigne, que dice: recurro a los antiguos para que mis puntos de vista no aparezcan tan desvalidos o desnudos de aquello que la época requiere, que es remitir al Magister Dixit, como una autoridad posible de aquello que se está diciendo. Pero Montaigne insiste todo el tiempo en que él no tiene nada que enseñarle a nadie, que él no es un maestro, que él no pretende probar nada, él solo quiere pintarse. Dice él: si me pudiera pintar desnudo, me pintaría. Me parece que es muy importante entender de qué índole es la subjetividad que él pone en juego a partir de este posicionamiento, ¿no? Que en el orden de la filosofía va a aparecer asociado a otra discursividad, pero a un propósito equivalente, que es el de Descartes, ¿no? Descartes también es un hombre que se explora, pero tiene una finalidad probatoria. La razón que quiere alcanzar no aspira a ser subjetiva, sino universal. También traje un fragmento de Ernesto Sábato, de un libro que considero magistral, en el que es uno y el universo. Para mí, uno de los mejores libros de Sábato, dentro de toda su producción. Es el primero, es aquel con el que él gana el Premio Municipal de Literatura y el que compartirá con la novela a lo largo de toda su vida. Solo para darles una idea de lo que podríamos llamar su modo de enunciación, recordemos siempre que Sábato es un hombre que proviene del discurso que él habrá de caracterizar como neutral, personalmente creo que no lo es, que es el de la ciencia, ¿no? Es decir, Einstein decía que la física de Planck poseía una carga de lirismo que en la suya faltaba. Me parece que es bueno estar atento a esto, porque no hay que confundir la falta de sonido con la sordera propia, ¿no? Que nosotros en física no podamos evaluar el lirismo de la física de Planck no quiere decir que el lirismo esté ausente. Pero es erróneo, me parece a mí, considerar que en la ciencia la personalidad está ausente, porque creo que es erróneo creer que haya juicios que no provengan del sujeto, aunque puedan tener más o menos consenso colectivo. Dice Sábato, en un textito que se llama Espejo de Stendhal: suponiendo posible la reproducción fiel del mundo externo, no veo para qué esa inútil duplicación. Repito, suponiendo posible la reproducción fiel del mundo externo, no veo para qué esa inútil duplicación. Muchos se proponen este desatinado oficio de papel carbónico con tanta furia como ineficacia, por ignorar que el hombre es un papel carbónico, que presta a la realidad externa su propio color. Otros pretenden engañarse a sí mismos y a los demás, reivindicando oficios de espejo y respaldando sus pretensiones con el inevitable espejo de Stendhal, artefacto bastante mentiroso, por cierto, al menos el utilizado por su inventor. Él se refiere a esto, ¿no? Primeramente, ustedes ven cómo se sitúa Sábato frente a lo que llamamos abusivamente realidad externa. Nosotros no tenemos acceso a la realidad externa si no es bajo la forma de la interpretación. La cosa en sí ya desde Kant quedó decretada como cosa inaccesible.
Es decir, está todo teñido por nuestra mirada y podemos combatir la arbitrariedad de nuestra subjetividad, pero no liberarnos de la subjetividad. El mismo Planck, a quien antes me refería, decía que lo que él descubrió le resulta bastante más explicable y fundamentable que el hecho de que él lo haya descubierto. ¿Qué quiere decir? Que yo pude descubrirlo, no tengo la menor idea acerca de por qué yo pude y qué quiere decir yo. Siempre esta aptitud tan característica de la ciencia contemporánea de dejar abierto el tema de la imponderabilidad del sujeto creador o del sujeto teorizador. Por otro lado, Stendhal justamente sostiene que no hay nada más hermoso que tener por oficio la propia pasión. Él era un hombre que fue colega de Abel Pose, fue diplomático mucho tiempo, y empezó a escribir muy tarde, si tomamos en cuenta la cronología del siglo XIX, después de los 40 años. En el momento en que empieza a escribir, y aquí coincide con Sábato, porque no puede más. Es decir, porque siente que no puede seguir aplazando la vocación de escritor que él siente, es decir, su pasión. Pasión que habrá de llevarlo justamente a un terreno donde los valores presuntamente objetivos que gobernaban a Francia en su tiempo habrán de aparecer, como también señalaba Pose hace un rato, muy interdependientes, sin fronteras nítidas. El rojo y el negro se interpenetran, ¿no? Entonces, en verdad, todo espejo cabal es un espejo que nos refleja difusos. Y tanto la novelística como la ensayística de Stendhal escribió algunos ensayos muy interesantes sobre Shakespeare y Racine, van a servirle a él, a Sábato, como un referente interesante para el debate y la lectura. Y bueno, no quiero extenderme demasiado, solo me quedaría por leerles un fragmento de Steiner, para mí uno de los más grandes ensayistas del siglo XX y uno de los pensadores más originales, donde se puede advertir, como también se señalaba aquí el presidente antes, hoy en día la pureza de los géneros ha desaparecido, no existe estrictamente una poética que establezca cómo se escribe un poema, o cómo se escribe un ensayo, o cómo se escribe una novela. Sábato llega en este libro a ser un gran escritor, Montaigne lo es, y lo habrá de ser también Albert Camus, de quien le voy a leer un fragmento, porque saben ser notables escritores en lo que aborden. No hay géneros que revelen la identidad del escritor, hay modalidades de enunciación que revelan la potencia expresiva de alguien. Me parece a mí que, por ejemplo, como cuentista, creo que Camus no fue un gran escritor, fue un gran novelista, y me parece que fue un ensayista excepcional, ¿no? Pero no son los géneros lo que garantizan la pertenencia a la condición de escritor. Me parece que es el modo de enunciación, y en el modo de enunciación están presentes ciertos rasgos propios del género, en el caso del ensayo, la pasión reflexiva, analítica, polémica, discursiva, unido a un lirismo indispensable para que la enunciación tenga la potencia y el poder de persuasión que no se delega en la lógica, sino en la intensidad del enunciado. Les leo muy brevemente, entonces, para terminar, el comienzo de uno de los ensayos más formidables de Camus, que se llama El siglo del miedo. El siglo XVII ha sido el siglo de las matemáticas, el XVIII el de las ciencias físicas y el XIX el de la biología. Nuestro siglo XX es el siglo del miedo. Se me dirá que este no es una ciencia, pero en primer lugar la ciencia tiene algo que ver en el asunto, puesto que sus últimos progresos teóricos la han llevado a negarse a sí misma y sus perfeccionamientos prácticos amenazan destruir toda la Tierra. Por otra parte, si el miedo en sí mismo no puede considerarse una ciencia, no hay duda de que es, sin embargo, una técnica. ¿No? Acá ven ustedes el temperamento de Camus, ¿no? Es un hombre sin transigencias. Toma una posición, la enuncia en un tono marcadamente enfático y juega con las contradicciones aparentes
entre la lógica y la pasión, para demostrar que en verdad hay una lógica de la ética y una lógica de la pasión. Gran ensayista él, además, como lo son estos que he traído y otros que no he podido traer, pero me daba cuenta del interés que tenía en venir hoy porque no sabía qué elegir. Gracias. Sobre el ensayo, una definición de Ortega, ¿no? Que definió el ensayo como la ciencia sin prueba explícita. Me pareció muy bien ilustrado por lo que nos decía Jodorowsky. Bueno, voy a invitar ahora a Pablo de Santis, cuya producción precisamente ilustra de alguna forma ese entrecruzamiento de géneros a que aludíamos antes. Él, por supuesto, nos dirá lo que le parezca, pero sí tengo yo al menos la curiosidad personal por saber cómo llega, por ejemplo, a hacer convivir al novelista con un guionista de historietas, un guionista de lo que antes llamábamos historietas, hoy se utiliza la forma cómic. Digo esto porque yo no puedo separar en mi experiencia personal el enorme disfrute que me daban las historietas cuando yo era chico y al mismo tiempo el casi manifiesto desprecio que la historieta tenía por parte, por ejemplo, de profesores. Es decir, se perdonaba el hecho de que uno leyese historieta, pero no habían sido nunca bienvenidas en el mundo, con todas las comillas que ustedes quieran ponerle, en el mundo culto. Mi papá, que era un hombre muy simple y con muy pocos años de escuela, pero muy buen lector, leía todo el tiempo que le permitía el trabajo, todo el tiempo, jamás en su vida agarró una historieta, y yo las tenía allí, y mis hermanos igual, ¿no? Y alguna vez recuerdo hasta el hecho de haberle llevado una, porque me llamaba la atención lo que allí se contaba, no sé, podía ser Neil Pike, podía ser alguna de esas que leíamos entonces, que seguramente De Santis conoce, y la rechazó, así como se reía, bueno, está bien, pero no me muestres eso, ¿verdad? Eso pertenece a una dimensión que no me interesa. Entonces, que hoy tengamos De Santis a una persona que no solamente admite esto, sino que convive con ello y trabaja para ello, no deja de ser un tema que a mí me interesaría que, así fuera muy rápidamente, me explicara. Es una inquietud personal. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí y escuchar estas disertaciones tan sensibles e inteligentes. Sí, la historieta para mí es una especie de género borgiano, ¿no? Porque enseña como el arte de la concisión. Es un género que, si bien tiene, en cuanto a escritura, ¿no? Si bien tiene todo lo que hace a lo popular, a la vez es un género que es muy difícil de escribir por esa precisión, esa concisión que requiere. Siempre un guión de historietas es una especie de manual de instrucciones que el guionista le da al dibujante. Y Santiago Covadrós hablaba de la pulsión ensayística, la pulsión poética, que siempre en algún texto predomina una de esas, ¿no? Y a veces me parece que es algo que se puede aplicar muy bien al dibujo de historietas. ¿Hasta qué punto hay digamos, dibujantes que pueden ser enormes dibujantes y sin embargo no sirven para la historieta, y sin embargo hay otros dibujantes que sienten esa pulsión por la historieta, por la narración, y que funcionan mucho mejor como dibujantes de historieta, ¿no? Y hay algunos que logran, sobre todo dibujantes que logran las dos cosas, ¿no? El aspecto plástico y el aspecto narrativo. En nuestra tradición historietística tenemos a Alberto Breccia, uno de los grandes dibujantes de historietas del mundo, a José Muñoz, también un extraordinario dibujante entre muchos otros.
Pero yo creo que siempre la historieta enseña esa especie de concisión, cuidar las palabras. Si uno observa uno de los guionistas de historieta más conocidos, que más han trabajado y más reconocidos de la Argentina, que es Oesterheld, uno ahí nota una marca muy fuerte de Borges en la prosa de Oesterheld, ¿no? Se eliminan los adjetivos y se advierte, ¿no?, como cierta música borgiana en sus cuadritos de diálogo y en sus cuadritos en off. Así que creo que siempre está en los guionistas de historieta ese juego con algo que es a la vez popular y a la vez es algo bastante sofisticado y difícil de trabajar. Yo siempre me sentí en el género como alguien que viene de afuera, porque yo empecé a escribir historietas porque gané un concurso y nunca supe cómo se hacía un guión de historietas y sigo sin saberlo. Nunca vi un guión de historieta escrito, salvo lo que escribí yo, así que no sé, nunca supe exactamente cómo escribían los guiones de historieta, porque bueno, un guión de historieta tiene esa particularidad de que hay como dos textos, ¿no? Uno que va a quedar escrito, que son los que uno le pone los globitos de los personajes o los cuadritos de narración en off, y lo otro es lo que desaparece, ¿no? Porque uno cuando una de las claves de la historieta es la no repetición, ¿no? Digamos, nunca, si ahí aparece lo que se describe, digamos, uno describe un personaje, eso el dibujante lo dibuja y de alguna manera desaparece. Como alguien decía una vez que en cierto modo en una historieta el adjetivo es el dibujo, ¿no? Y lo otro, digamos, son los sustantivos y los verbos, lo que uno escribe. Y la historieta creo que también tiene cierta aproximación a la poesía por este mismo trabajo con la concisión y con no irse por las ramas, que a veces la novela tolera más, ¿no? Yo creo que la novela es un género que puede aceptar más la digresión. A veces yo por mi trabajo pienso mucho en lo que es el trabajo con la novela y el trabajo, por ejemplo, con el cine, ¿no? El trabajo con el guión del cine. Porque a veces las adaptaciones de una novela, de una película, a veces los guionistas las cambian, pero a veces bien y a veces mal, ¿no? Pero muchas veces realmente los cambios están bien. Y yo creo que es porque una novela acepta una mayor heterogeneidad, ¿no? Es decir, una novela la leemos un rato en casa, un rato en el colectivo, en la mesa de un bar, en un viaje, y la novela acepta esa especie digamos, es una compañía, acepta acompañarnos en la vida, en nuestra vida cotidiana, y nunca la leemos de un tirón, de una sentada. En cambio, las películas sí necesitan esa especie las consumimos, o las leemos en una sola sentada, cuando vamos al cine, aunque con los nuevos medios lo hagamos en distintas ocasiones, igual nacieron para ser vistas de una sola vez, y eso hace que en general las películas necesiten que todos los elementos estén mucho más ensamblados, que la estructura sea muchísimo más cerrada que en una novela. Y yo creo que algo de eso tiene la historieta también, ¿no? Necesita una unidad mayor que esa especie de voluntad de digresión que siempre tiene la novela, aún las novelas más cerradas, como puede ser la novela policial, ¿no? Ahora, en cuanto a los géneros y al nacimiento de los géneros, yo creo que siempre me acordaba cuando usted citaba a Aristóteles y la poética, ¿no? que es la poética, ese libro que nos ha llegado incompleto, pero que es realmente una fantástica reflexión sobre los géneros absolutamente actual, ¿no? Y ahí dice Aristóteles algo que siempre me impresionó y que creo que es una lección para todo narrador. Él dice: Homero no contó en la Ilíada, ¿no? No contó la guerra de Troya, él contó la cólera de Aquiles, ¿no?
Es decir, algo que dentro de un marco más general, algo que empieza, que termina, que tiene corazón, que tiene su centro. Yo creo que cuando uno empieza, bueno, eso es algo que yo creo que siempre, uno cuando tiene que escribir algo, se impone a escribir algo, uno siente la vastedad del mundo, su propia limitación, su propia ignorancia, y creo que uno tiene que encontrar siempre la cólera de Aquiles, ¿no? Aquello que tiene que encontrar, que contar, que comienza y que termina. Me parece que cuando alguien empieza a escribir tiene también esa especie, tiene la guerra de Troya, ¿no? Siempre, que generalmente creo que todos empezamos en la adolescencia o al final de la niñez, uno llama, generalmente la gente que escribe ya ahí aparece algún primer atisbo de vocación y encuentra esa totalidad. Y yo creo que lo que da más imagen de esa totalidad es la poesía al principio, ¿no? Es la poesía y la imagen de los poetas. La imagen de los poetas que uno se piensa narrador y piensa Balzac, uno parece gente que se pone a trabajar, que escribe laboriosamente. Siempre la imagen del poeta parece como algo, la vida convertida en poesía, ¿no? Algo, uno piensa en Rimbaud, inclusive en Becker, que digamos, algo que no se parece en nada a la idea de trabajo, que creo que todo el que empieza a escribir es de lo primero que huye, ¿no? De la idea de algo que signifique trabajo. Pero creo que uno, si bien elige un género, uno tiene los otros géneros como en el bolsillo o desarrollados secretamente, ¿no? Yo creo que eso pasa con todos los autores. Uno elige un género y los otros géneros de alguna manera están ahí, se filtran o se llevan escondidos en algún equipaje y por momentos aparecen y por momentos desaparecen. En mi caso, yo no sé por qué, pero me ha parecido mucho la vinculación entre la poesía y la parte más policial de mi libro, ¿no? No sé por qué, pero me ha parecido muchas veces en poemas pistas sobre algún crimen. Tengo un personaje de historieta, que es un poeta de cierta edad, y que es también un asesino, ¿no? Que mata a sus víctimas, elige personajes especialmente malvados, criminales, pero bueno, los mata. Y este poeta es un admirador de Edgar Lee Masters, ¿no? El poeta norteamericano que escribió la antología del Spoon River, que es una perfecta combinación entre poesía y novela, podemos decir. La antología, el poeta eligió en ese libro imaginó un pueblo norteamericano e imaginó el cementerio de ese pueblo con todas las tumbas, y los poemas son los epitafios, ¿no? Entonces todos los poemas del libro son los epitafios, que van dialogando los epitafios unos con otros, ¿no? Un personaje puede ser muy malvado en un epitafio y en otro de alguna manera esa impresión queda corregida o al revés. Y bueno, este poeta también hace lo mismo, y a sus víctimas, con cada uno de estos personajes malvados a los que asesina, le dedica un poema escrito en primera persona por el muerto, digamos, pero también al modo de su adorado Edgar Lee Masters, ¿no? Y el libro se llama Justicia Poética, que de alguna manera une su modo un poco psicótico de cumplir la justicia con la poesía. Muchas gracias. Bueno, hemos cumplido con estas exposiciones, esta presentación de estas jornadas. La primera de ellas, la segunda, recuerdo, después del Día del Traductor, pero la primera de estas sí, que mañana se va a completar con 2 más. Invito al público a, si tiene algún interés, si tiene alguna pregunta que hacer, si hay algo de lo que se dijo que haya despertado el interés o la curiosidad, bueno, pues formúlenla ahora. Es una buena oportunidad, me parece. Por favor. Bueno, yo soy bibliotecaria, pero hablando, para no denostar el género de la historieta, cuando estaba en la secundaria, la profesora en ese momento era castellana.
Sí, señor. Después pasó a ser lengua y literatura. Con la cuestión de que ella nos decía, ustedes no leen nada, ni siquiera leen el paturucito. Entonces que por lo menos la profesora prefería que leyeran algo de historieta, pero que leyeran. Me parece que podría decir ese trabajo con la legitimidad de la historieta, sobre todo en la época en que la historieta era muy popular, como suele ocurrir, ¿no? Cuando un género a veces es muy popular es denostado y cuando deja de ser popular se lo rescata. Hoy que la historieta no es popular, entonces se lo rescata más. Pero la historieta trató, digamos, de legitimarse en algunos, y muchas veces a través de las adaptaciones literarias, ¿no? Grandes dibujantes como José Luis Salinas, que hace historietas sobre textos de Rudyard Kipling o de Emilio Salgari o otros autores, generalmente de aventuras, ¿no? Y la historieta trató de cumplir, y después hubo trabajos muy interesantes en los años 80 de distintos autores, los más grandes autores de historietas de ese momento, en un libro que hizo prologado por Ricardo Piglia, que se llamó La Argentina en pedazos, que aparecía en la revista Fierro. Eran fragmentos de literatura argentina hechos por grandes historietistas, y siempre cada uno de ellos prologado por Piglia, ¿no? Y realmente creo que quedó algo muy interesante, y que también trataba como de salvar esta diferencia. Pero bueno, hay más allá de lo que es la alta cultura, digamos, la historieta cumple además un lugar en la memoria popular y en la memoria de infancia, que es fundamental, ¿no? Y todo eso que sirve también, las cosas que uno recuerda haber leído de chicos, cuánto sirve a la vez para recordar una época de la propia vida, para recordar, bueno, y además para compartirlo con los otros, ¿no? Hace poco, después de una charla, un señor se me acercó y me preguntaba, ¿qué es más importante en una historieta? Él decía, ¿el cuento o el dibujo? Y yo le decía, bueno, para mí las dos son importantes, no sé, contesté con alguna variedad. Me decía, no, pues mi padre me decía que el cuento era más importante que el dibujo. Yo digo, bueno, sí, puede ser. ¿Su padre era historietista? Sí, él hacía unas historietas. Y digo, ¿y cómo se llamaba su padre? Me dice, Dante Quinterno. Y yo me quedé impresionado. Bueno, lo mencionaba como, bueno, alguien que había hecho unas historietas. Por favor. Muchas gracias a los tres expositores, muy rico por lo que han dicho. Quisiera a los tres, si pudieran cada uno decir, cuál es el texto, como han dicho, bueno, que digamos como que el género no se olvide, sino que es una inclinación que uno tiene, pero me imagino de un escritor que hay un texto o un personaje o algo que uno, digo que esté enamorado, pero que se ha sentido más expresado por esta manera. El doctor Kovatlov, que uno de sus ensayos que más me gustan es el de la serenidad. La tiene que lo invoca, y se más y también ese mensaje me parece, bueno, cómo se lleva, digamos, la escritura con la serenidad. La escritura con la serenidad. Sí, ¿cuál es? Claro, es que todo nace de la inquietud, ¿no? La inquietud y la enfermedad casi. Es muy rica la enfermedad y realmente incluso la escuela del dolor es muy rica. O sea, no podemos hablar solamente de la serenidad. La serenidad sería la aspiración de conseguir al final, que después de todos los itinerarios que hacemos por estas cosas difíciles que he nombrado, ¿no? Lo inquietante, lo doloroso, el mundo, la perplejidad nuestra ante la vida, es central, al final podamos alcanzar ese episodio que es la serenidad. Y la serenidad sería, en cierto modo, cierta sumisión. En la etapa de la sumisión es una etapa que puede ser más bien de la vejez, es cuando nosotros ya comprendimos que la batalla está casi perdida, que lo que no podemos saber es más que lo que podemos saber,
pero que de todas maneras el itinerario era este, estábamos programados así. No estábamos programados para simplemente dominar el universo, sino para verlo, saber que hay un misterio, que formamos parte y de ahí no podemos pasar. Ahora yo creo que esto, esa escuela de serenidad la da el tiempo, pero que también la inquietud, esa enfermedad, ese dolor, los años de formación del artista, los años de Werther, esos años son los que nos dan la riqueza de buscar. Y ahí va la búsqueda del filósofo, que se organiza, algunos se organizan académicamente, otros libremente, pero de todas maneras se organizan para poder llegar a una explicación fundada, fundante y bastante prepotente del mundo y de la vida que pasó. Y si no, el otro extremo, que es el poeta, que celebra, como decía Rilke, la realidad, el ser, y que se acerca, pero que sabe que no va a tener una resultante final de felicidad ni de premio que no sea más que esa sumisión de la serenidad. La serenidad es difícil, vivimos en un mundo que la ha perdido, la perdemos con la velocidad, la perdemos con el mundo tal como está construido en este momento, dominado por pulsiones inquietantes, y que empiezan con el colegio, el primer día de colegio, y siguen por el último día de la vida, y de todas maneras es siempre fascinante. Y yo conocí escritores que fueron serenos, pero son los mínimos. En general en ellos ocurría siempre una ruptura, una quiebra, que es la quiebra de la existencia. Y luego esa quebradura original termina en explicaciones, en búsqueda. Así que el escritor es un poco el representante bastante fascinante de la enfermedad general. No hay diferencia. Y el poeta somos todos. El hecho de que se escriba o que no se escriba, en última instancia, es esa pérdida de serenidad y esa aspiración de serenidad la que nos lleva en última instancia a ver el mundo y tratar de ir rescatando lo bueno, lo importante, lo beneficioso, y llegar, no digo a poder escribirlo, algunos podrán, otros no, pero de todas maneras esa actitud celebratoria de aceptar la vida, pero que es la esencia de la poesía también. Por mi parte, recordar que entre las páginas de Rilke, que yo más tardíamente comprendí, si bien las leí desde muy temprano, está esa en la que él le dice a Capus que no se impaciente, que si en la más demorada de sus noches puede preguntarse si moriría si dejara de escribir, y puede contestarse que sí, que se quede tranquilo, le dice. Yo la comprendí tarde, si bien desde el punto de vista lógico, inmediato, la capté. Pero ¿qué es lo que comprendí tarde? Lo que comprendí tarde es lo que significa esperar en literatura. La espera del texto o de la propuesta, que lo que eventualmente habrá de ser un poema o un ensayo o un cuento, nos hace en un momento dado, ¿no? Muchas veces los escritores pasamos larguísimos periodos sin producir, y esa cierta esterilidad o aparente esterilidad, mejor dicho, genera mucha inquietud. Ya no es la inquietud del mundo, es la inquietud de una identidad opacada por algo que no es estrictamente espera, sino es ansiedad por volver. La espera tiene que ver para mí, y va muy unida a la serenidad en ese sentido, con los enigmas que plantea un borrador, un texto que aparece ante nosotros provisto por una circunstancia inesperada, redactamos, escribimos 1, 2, 3 páginas o una sola, o unos pocos renglones,
y aprendemos que la clarificación de ese texto no provendrá exclusivamente del trabajo, de la insistencia en interrogarlo, sino de ese libre disponer de la propia sensibilidad que habrá de manifestarse tal vez lejos de la mesa de trabajo y hará con que el texto inicialmente difuso vaya ganando gradualmente claridad, ¿no? Eso hace con que la serenidad de la espera, en este caso, tenga que ver con ese conocimiento que los años finalmente brindan de lo que podría ser en parte el proceso creador. Saber que si el texto no proviene de nuestra voluntad de composición, sino que es una irrupción o la irrupción de una insinuación, y no siempre se traduce en el cumplimiento pleno de su realización, casi nunca, pues entonces habrá que saber respetar las oscuras reglas que dictan ese texto o nos permiten acceder a lo que solo tardíamente habrá de ser trabajo propiamente dicho, ¿no? Tal vez el momento triunfal, el único paradójicamente triunfal en la composición de un texto es el momento en que uno tacha. Lo que habrá de poner después no se sabe, pero ha descubierto algo erróneo y se libera de eso y siente un alivio que es el de la posibilidad de no quedar a merced de algo que aparentemente es transitorio y todos sabemos que es definitivo. Bueno, me acordaba del poema de Borges, El remordimiento, un poema que me acuerdo que recortado del suplemento literario de La Nación, mi madre siempre lo tenía ahí bajo el vidrio de la cómoda, entre las fotos de la familia y tampitas de bautismo y esas cosas que guarda la gente bajo los vidrios. Ese poema empezaba: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz, que los glaciares del olvido me arrastren y me quedan despiadados. Me acuerdo la impresión cuando lo leí, porque bueno, era un poema muy angustiante, muy terrible, pero a la vez era una invitación a la vida, ¿no? Era una invitación a la aventura. Dice: mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Y creo que muchas veces los dos elementos, ese elemento de angustia y otro elemento a veces de que esa angustia no tenemos que tomarla tan literalmente, sino digamos ver que hay también otro elemento de invitación a la vida. Y años después Borges de alguna manera lo corrige ese texto, porque en un prólogo, bueno, lo voy a arruinar al decir la frase porque no recuerdo cómo es, pero dice algo así como: no hay un momento, la idea es que todos estamos, en algún momento del día estamos en el paraíso, ¿no? Porque siempre hay un momento feliz en el día. Yo no sé si realmente es así, porque hay días que realmente son, pero digamos, en la voluntad de escribir eso, en la voluntad ya de encontrar un instante feliz en el día, aún en un día difícil, me parece que también está ese juego y que de alguna manera un texto corrige o comenta el otro, ¿no? Diría agregar una cosa que aparte de un verso de Frick, que ustedes dicen, y de vez en cuando un elefante blanco. Dan van eine weißes elefante. De vez en cuando un elefante blanco, más o menos. Ahora que el elefante blanco es que no puede ser. O no, sabemos ver. Quería preguntarle al señor Abel Pose. Yo estaba releyendo el largo atravesar del Caminandres y me preguntaba si en verdad es una novela como se le suele catalogar o puede ser otra cosa, tiene elementos de diario, tiene memoria, tiene la forma de autobiografía, también no sé cómo la cataloga usted. Y yo creo que las obras literarias no se pueden catalogar rigurosamente. Algunos dirían que es una novela histórica, por ejemplo, pero para mí no es una novela de historia, sino más bien un choque de cultura, ¿no es cierto? Entonces ya ahí el elemento que yo agrego en ese tipo de novelas, como tres novelas de Los perros del paraíso, Daimón y El largo atardecer. En realidad, la historia
es un hecho que más o menos reconocemos todos en su gran forma, las críticas de los episodios, de interpretaciones, de las políticas, pero el hecho más o menos ocurre, el hecho de la caminata de Alba Núñez descubriendo Estados Unidos o la mitad de Estados Unidos. Pero de todas maneras, lo que cuenta, me parece, es esa libertad que toma el escritor para transformar eso en propia vida, en la vida del personaje y la vida un poco de todos, y al mismo tiempo creo que no merece ser calificada rigurosamente, porque no diría nada. Es un episodio que se narra porque es significativo de la aventura humana, del choque de las civilizaciones en América, el choque entre un judeo-cristianismo y un mundo pagano donde ya Dios está con ellos, no sienten que tienen que buscarlo, y tienen que dar un examen con la vida para poder acceder al hecho de existir sin culpa. Así que todo eso lo que yo puse en la novela, y lo que me interesó a mí fue todos estos episodios culturales profundos, vestidos de ese choque, de un conquistador que se encuentra desnudo de un naufragio, de otro de los naufragios que tuvo, el gran náufrago más que un gran navegante. Entonces se encuentra de repente entre los indios Dakota, en la costa ahí en el Golfo de México no, en esa zona americana, en el Galveston, en la zona de Galveston ahora, en la playa, desnudo, se sienta, se recupera casi de haber estado en el borde de la muerte, y ve que se acercan los indios Dakota, temibles, y él cree que lo van a devorar porque él se ha creído todo lo que se dice tremendamente, de que, en fin, que es una guerra entre unos monstruos que se llaman indios y unos libertadores que traen a Dios. Y bueno, él se ve con asombro que él llora de frío, de angustia, y los indios se sientan y lloran también. Cuando ve eso ya empieza el desconcierto total, empieza a ser otro hombre que tiene una idea de América que no puede imponer la idea razonada que trae como conquistador. Él vio que al darse vuelta al bote se le va la espada, la Biblia y la coraza que le había regalado su familia importante de Jerez cuando fue nombrado capitán. En fin, esa es la historia para mí de una novela. Es un episodio que me lleva a mí por la curiosidad de la existencia y más que no soy un historiador de ninguna manera, pero sí me tuve que informar de las cosas, de los hechos históricos, para no poder contradecir la fábula. ¿Qué tal? Muchas gracias. Quería preguntarle, ya que las jornadas están atravesadas por la unidad de la pedagogía, la enseñanza de literatura, ¿qué ideas tienen o pueden compartir acerca de cómo enseñar literatura a los lectores nobles, digamos, a los jóvenes? Agradezco mucho esa pregunta porque la iba a hacer yo ahora. Aprovechando la presencia de mis colegas aquí, tenía interés en que, como cierre, no queda demasiado tiempo, los integrantes de la mesa nos dieran una opinión acerca de eso, acerca de qué es hoy la literatura como instrumento de enseñanza, qué debería hacerse, qué falta, qué se advierte que falta. En fin, hoy tenemos aquí por todos representantes de momentos diferentes y de Argentina también diferentes, de modo que me interesa particularmente por lo que advierto también al público, de modo que le haría esta pregunta, o sea, derivo. Gracias. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia personal. La literatura es, en algún momento, la palabra escrita nos toca en profundo y nos interesa, nos va interesando, nos conmueve. Puede ser un poeta, puede ser una novela infantil, puede ser una novela que se le robó en la biblioteca de los libros del padre. Es un episodio que nos va incitando desde jóvenes a ir acompañando nuestra vida con una búsqueda interior que es un privilegio. Nosotros tenemos un yo profundo, individualísimo, que vive en medio de una estructura pública, que empieza por el colegio,
es un hecho general, público, y la literatura es un poco una zona de fuga, de libertad maravillosa. Hay un pueblo mundial de lectores. Yo lo conocí viajando por muchos países, pero me acuerdo en Rusia, cuando yo viví en Rusia 3 años como diplomático, y me acuerdo haber encontrado un señor en un cóctel. Yo no conocía mucha gente, nada, en los primeros días que estaba yo en Moscú, y me toca ir a un cóctel y había un oficial que venía también del interior ruso, esos oficiales gordos soviéticos con alguna condecoración tremenda de la guerra, así, no de la paz. Y estábamos cerca y empezamos a hablar, los dos en un inglés dificultísimo, y entonces los dos empezamos a hablar y llegué de repente a Dostoyevsky. Dije, Dostoyevsky se iluminó este hombre. Empezó a hablar de Ilyusha Krasokhin, de Alyosha, del padre de los Karamazov, de Raskolnikov y Sonia. Y entonces, dos hombres, él venía de Siberia, de una guarnición, en serio, ¿no? de la Guerra Fría, y yo venía de la diplomacia argentina, mi primer puesto diplomático, de secretario de embajada. Y de esa manera empezamos a trabar, y a partir de entonces supe que hay un gran pueblo lector, y que la literatura es una amistad extraordinaria que nos enriquece la vida. Si tenemos la suerte de ir iniciando nuevas vetas, ¿no? Desde un poeta que nos conmueve, ir pasando de Neruda a Rilke, por ejemplo, y hacer todo ese itinerario de reflexión, de vidas intensas, de visiones, nos va abriendo la vida. Nos acompaña también la novela con su andar por la calle. La poesía, yo digo que es el templo, uno va por la calle, pero entra también un momento en el templo, quizá. Y luego la reflexión de la filosofía. Creo que hay que iniciar en los chicos el placer de leer, y no hay que guiarlo demasiado. El placer de leer empieza también con el género tuyo, ese género de lo que hablaste, que es el género que hemos leído todos. Yo me acuerdo unas fiestas de verano que yo leí unos folletos de Barcelona que tenía en la casa de un amigo mío. Los tenían guardados ahí entre un montón de revistas de 1915, se llamaba La aventura de Fanfan, y no sé, eran dos chicos que recorren el mundo siempre perseguidos por un espíritu malévolo y van dando la vuelta al mundo, ¿no? La vuelta al mundo de 2 pisetes, en catalán, la vuelta al mundo. Y yo leía eso en la siesta de verano, ¿no? En el mosaico de la casa por el calor de esa hora, y escuchaba después que pasaba el heladero que gritaba Laponia o el mar, ¿no? Y yo quería comer un helado, no sé qué me hacía, en general me quedaba ahí leyendo y seguía leyendo. Y bueno, así fue diciendo el lector. El lector nace de eso. Después me acuerdo que me impresionó mucho un tío mío que hablaba siempre de Sarqueiros. Sarqueiros es un gran escritor que ya se perdió un poco, lo acusaron de ser imitador de la novela francesa, pero nuestra novela era superior a muchos novelistas franceses, pero de todas maneras me cayó los mayas o el primo Basilio, ¿te acuerdas? Todo eso. Bueno, y eso me tocó mucho, me gustó leer, me gustó la intimidad de esa lectura. Y después ya fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, que tenía la suerte de que la gente leía. Yo tenía un profesor que era Batisteza, por ejemplo, que cuando se aburría decía, hoy me escribió Claudel. Él estaba relacionado con mucha gente del gran mundo literario, y un día dijo, hoy me escribió Claudel, ¿no? Yo me acuerdo de esa frase, y que después uno reencuentra de que es uno de los grandes poetas de la época. Y así, poco a poco, se va formando el pequeño club de lectores, y la lectura es formidable, nos hace pasar horas que serían imposibles. No sé quién decía, si no va, ¿no? Que con un té y un libro uno puede pasar tardes que deben ser imposibles, ¿no? Para mí lo que hay que hacer es dejar que los chicos lleguen al libro, que lleguen a la historieta, y que vean que en eso otro hay un
reflejo que nos abre hacia el mundo, ¿no? Con la libertad el yo profundo, no con la guía exacta de las obligaciones con la gracia. Bueno, recojo esto que se ha dicho, ¿no? La buena pedagogía no pasa necesariamente por el sistema, sino por la disponibilidad a orientar a quien sienta y sepa descubrir en sí mismo la pasión de leer. Yo me limitaré a contar una anécdota que me parece muy reveladora. Yo hice mis estudios secundarios en el Brasil, en San Pablo, en un colegio italiano, que es equivalente al Cristóforo Colombo de aquí, y recuerdo lo que fue mi primera clase de filosofía. Clase determinante en mi vida, porque de hecho yo estudié filosofía. Entró a la clase el profesor, fue en busca de su tarima, era un hombre pequeño, muy pálido, de ojos de recuerdo aún hoy, de un azul acuoso, encorvado, un aspecto enfermizo tenía, y se puso entre nosotros, era de origen napolitano, entonces hablaba, era un italiano muy marcado, ¿no? Y nos dijo, bueno, yo quería decirles a ustedes que se pueden retirar de la clase porque lo que vamos a ver ahora no tiene la menor importancia. Yo soy el profesor de filosofía. Y pueden salir, no tendrán falta, realmente no tendrán falta, y quiero explicarles solo brevemente por qué no tiene importancia y se pueden ir. Yo voy a hablar del tema del amor, de la libertad y de la muerte. Ninguno de los tres temas requiere la atención de ustedes. Ustedes del amor pueden decirlo todo. Yo en realidad hablo de esto porque evidentemente soy una persona mayor. En cuanto a la libertad, ¿qué puedo decirles yo a ustedes de la libertad? Ustedes son libres, son todos gente que puede hacer lo que quiere. Y la muerte, ustedes son inmortales. 20 años, 19, ¿qué puede interesarles a ustedes la muerte? La muerte solo puede importarle a una persona resentida, envejecida, que está atemorizada por el transcurso del tiempo. Nada de todo esto tiene importancia y he comprendido a lo largo de mi vida que no se puede enseñar filosofía más que cuando uno ha fracasado. De manera que pueden salir. No se movió nadie. Yo personalmente estaba hechizado. Me acerqué a él luego y le digo, yo quisiera estudiar eso. Y me dice, aún siguiendo con su don extraordinario de maestro, ah, no, de ninguna manera. Le digo, ¿usted cree que su padre paga en un colegio privado la cuota que paga para que usted termine estudiando esto que yo digo? De ninguna. ¿Cómo es el teléfono de su papá? Les voy a avisar, ¿eh? Bueno, fue extraordinario. Se desarrolló un vínculo de simpatía, de calidez, de inteligencia. ¿Qué hizo él? Dramatizó a la inversa lo que correspondía que un profesor dogmático enseñara en forma estricta y aburrida. Y me enamoró de lo que enseñaba. Yo no me animaría a darle consejos a los pobres profesores que tienen que lidiar con, sobre todo los que lidian con adolescentes, lo que tienen que enseñarles literatura, que los chicos lo perciben como, bueno, como decía el profesor de Santiago también, la literatura como un saber profundamente inútil, ¿no? Pero creo que si algún consejo diera es que a no deprimirse, porque las enseñanzas de los profesores quedan más allá de lo que los profesores pueden advertir, porque en un chico callado que parece que es indiferente a todo, y no se sabe a veces por dónde anda su cabecita, muchas veces quedan y los chicos se acuerdan y siguen leyendo y a veces les queda, ¿no? Yo diría que no se depriman, básicamente. Agradecerles mucho la presencia e invitarlos también a las mesas de mañana, que están a las 15:30, como la de hoy, la primera, ahora la segunda, la tercera en orden de la jornada de mañana a la tarde, 15:30 y 16:30 la segunda, ya que los académicos se referían a la poesía argentina y otras poéticas. La diferencia es que mañana vamos a tener la representación del Instituto de Educación Superior Olga Cosetini de Rosario, que viene expresamente para participar de esas jornadas y interrogar a algunos de los escritores que van a estar presentes mañana, porque, bueno, ellos
obras y quieren conocerlos y sacarse algunas dudas y demás. Bueno, simplemente eso. Entonces, muchas gracias y espero que esta reunión de hoy por lo menos haya alcanzado algo de su cometido deseado. Muchas gracias.